Estoy en comunicación telefónica con Diego Sánchez de la Cruz, que como todos ustedes saben es analista económico en Libre Mercado y también en radio y televisión, es profesor asociado en IE University, máster en Relaciones Internacionales, entre otros estudios y además de autor y traductor de libros. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás, tocayo? Así es. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Te quería preguntar, tú has escrito últimamente varios artículos sobre el tema de los fondos de ayuda europea que vendrían a la economía española y temas anexos. Yo veo que el gobierno de Pedro Sánchez está teniendo como respuesta a la crisis el aumento del gasto, o sea, con la ayuda a compra de coches, rehabilitación de viviendas, el ingreso mínimo vital, etcétera. Y me da la impresión de que él tiene en la cabeza seguir gastando con el dinero que venga de Europa. Pero ahí hay una contradicción porque Europa no va a dar dinero si atrás no hay un plan fiscal serio. O sea, ¿tú cómo ves la cuestión? Bueno, lo primero es que si echamos la vista atrás y nos vamos al año 2008, del cual ya han pasado una docena de años, ¿no? Parece mentira cómo vuela el tiempo, ¿no? Pero es la anterior crisis y como tuvo secuelas muy notables en el tejido social, no solo económico, en nuestro país, pues yo creo que aún la tenemos muy reciente en la memoria. Y si recordamos lo que pasó en aquellos años, vemos que ya se produjo esa respuesta basada en los planes de estímulo, en las medidas de demanda, y la verdad es que la evidencia empírica de los últimos 30 o 40 años ya sugería que aquello no iba a ir por buen camino. Los ajustes que funcionan no son los que intentan sostener artificialmente la actividad económica con medidas de apoyo a este y a este otro sector para intentar evitar su colapso, sino más bien son los programas que se vuelcan en concentrar el gasto solamente en las situaciones de emergencia y permitir que el mercado lo más rápido y con la mayor eficiencia posible, con pocas trabas, pues sea capaz de detectar cuáles son los nuevos motores de crecimiento y de esa forma compensar el agotamiento de un modelo que pues ha devenido en burbuja o en recesión. Y en esta crisis volvemos a ver algo parecido, ¿no? La intención de apuntalar algunos sectores o algunos niveles de demanda obedece a una estructura económica que es la que teníamos hasta hace muy poquito en España, pero que no necesariamente es la que deberíamos tener en adelante. ¿Por qué? Pues porque las prioridades cambian, hay nuevos patrones tanto de gasto como de consumo, hay muchas decisiones que se han adelantado y otras que se han cancelado a raíz de esta pandemia, y lo lógico sería eliminar las trabas y permitir que la actividad pues se reanude lo más rápido posible con toda normalidad y sin de tanto dirigismo por parte del Estado. Y como bien decías, yo creo que ahí está el primero de los errores, ¿no? El segundo error es que cuando las cuentas no cuadran, la evidencia empírica sugiere que en vez de subir los impuestos, lo que tendríamos que hacer es bajar los gastos, ¿no? Entonces no tenemos un error ya de partida doble, ¿no? La clave no es estimular la demanda de antes, sino permitir que surja la oferta de ahora. Y por otra parte, la forma de cuadrar las cuentas no es subir los impuestos, porque eso aumenta y prolonga la crisis, sino reducir el gasto, porque hay margen de maniobra por esa vía. Lamentablemente solo se ha hecho un ajuste de gasto realmente en los últimos años en España, en la última década, solo digamos que en el primer y segundo año de Mariano Rajoy en el gobierno se reduce el gasto total de las administraciones en aproximadamente unos 35.000 millones y el resto del trabajo lo ha hecho el efecto crecimiento, ¿no? Que ha permitido que los ingresos toquen récord. Ahora, mirando al futuro, Bruselas va a refinanciar todo el gasto vinculado a los ERTES y hasta ahí, porque el resto de los programas van a estar vinculados a condicionalidad que exija por un lado, austeridad presupuestaria y por otro, reformas estructurales que en muchos casos chocan directamente con el programa que pactaron PSOE y Podemos. Por ejemplo, el derogar la reforma laboral, cosa que no va a suceder si se reciben fondos europeos. Claro. Ahora, en ese contexto, la ministra Nadia Calviño se candidatea para presidir el Eurogrupo. No sé cuáles son sus posibilidades reales de ser elegida, pero si lo fuera, ¿tú lo ves como algo positivo o negativo? Porque es un poco como un arma de doble filo.
Yo creo que es evidente que en el gobierno había muchas dudas sobre si lanzar o no su candidatura, porque Nadia Calviño sí tiene opciones por distintas razones. Lo primero, los nombramientos en Bruselas tienen siempre en consideración la cuestión de género, y Nadia Calviño sería la primera mujer que ocupe la jefatura del Eurogrupo. Eso es un punto a su favor. Claro. Y en segundo lugar está la trayectoria de Nadia Calviño. Nadia Calviño ha trabajado como directora de presupuestos en la Unión Europea, entonces conoce cómo funcionan algunos de los mecanismos clave de todas estas cumbres que se van a suceder en los próximos meses. Es algo que no tienen los otros aspirantes al cargo, que son sus homólogos de Irlanda y de Luxemburgo. En tercer lugar, es de un país del sur, igual que Portugal, y si hasta ahora el cargo de la jefatura del Eurogrupo estaba en manos de nuestro país vecino, pues obedecería dentro de ese reparto de poder entre el norte y el sur al hecho de nombrar a una ministra española. Y además hay que tener en cuenta que la dirección de la burocracia del Eurogrupo acaba de ser confiada a un finlandés, de modo que también los países del norte tienen garantizado que el número 2 del Eurogrupo va a ser uno de los suyos, digamos. Claro. Y por último, las familias políticas. Como sabemos, el poder en Bruselas se lo reparten principalmente el Partido Popular y el Partido Socialista, por mucho que sean, pues por ejemplo, en el caso de España, pues dos formaciones históricamente antagonistas, sí forman una coalición a la hora de repartir las responsabilidades institucionales en Europa, y en este sentido, pues bueno, como el presidente saliente estaba enmarcado en el Partido Socialista de Portugal y Nadia Calviño es la única de los tres candidatos que está asociada al Partido Socialista, en su caso el español, pues hay razones de sobra para pensar que puede llegar seguro a la segunda ronda. Y la clave sería si la suma de los apoyos que reciba el candidato irlandés o luxemburgués, presumiblemente el irlandés, cuando luego desaparezca la candidatura del tercero en liza, van a ir esos apoyos a Calviño o al otro aspirante, porque a Luis de Guindos eso es lo que le animó a no presentar una candidatura a la jefatura del Eurogrupo, el hecho de que aunque era favorito en primera ronda, no lo era en segunda. Claro, está bien. Ahora, la transformación que va a tener que hacer Calviño, entonces si es elegida, es importante porque se presenta luego, presenta en su hoja de servicios el haber incumplido 2 años seguidos los límites de déficit, incluso el del 2019, por un margen grosero, porque el propio gobierno pidió aumentar el límite de déficit de 1,3 a 2 y fue 2,8. Entonces, ¿cómo va a ser para transformar eso en un discurso de, pro orden en las cuentas públicas? Bueno, Calviño de momento parece que tiene mucha suerte porque tanto en España como en Europa, pero sobre todo en España, aún se le toma más en cuenta lo que dice que lo que hace. En el caso los socios europeos ya miraron con lupa los datos del déficit de 2019, que como bien dices fue 3 veces más de lo pactado inicialmente, y también desbordó notablemente lo que después había anunciado el gobierno, o sea que eso sentó mal. Ya salió en la anterior reunión del Eurogrupo, que terminó francamente mal, casi en un enfrentamiento diplomático entre Holanda y Portugal a cuenta del déficit de España y de Italia. Sí. Fueron los portugueses, ¿no?, quienes hicieron un poco de mensajeros, ¿no?, en nombre del gobierno de España y de Italia. Entonces, es verdad que aunque aquí en España se sigue asociando a Calviño con cierta vocación de cuadrar las cuentas, pues bueno, Bruselas, que quizá todo es más frío, tecnocrático o burocrático, pues los números hablan por sí solos y dicen que tanto en 2018 como en 2019 se desbordaron los objetivos de déficit, lo cual sí complica un poco la idea de que Calviño pueda ser presentada ante los socios europeos como una garante de la estabilidad presupuestaria. Ahora, dicho todo esto, el argumento optimista de quienes creen que puede ser una buena jugada permitir el nombramiento de Nadia Calviño, y es una tesis en la que está, por ejemplo, el Partido Socialista en Alemania, sí, que es el socio de Merkel en el gobierno teutón, sí, es que al darle fuerza a Calviño se diluye la fuerza que tiene a nivel interno Podemos. Somos el único país de Europa donde un partido comunista se sienta en el Consejo de Ministros. Esto genera, obviamente, mucho nerviosismo en Bruselas. No deberíamos pensarnos que, por mucho que en España se agite continuamente el espantapájaros de la extrema derecha,
no deberíamos pensar que en el resto de Europa no son conscientes de que la extrema izquierda cogobierna en España junto al Partido Socialista. Claro. Y la idea sería la de fortalecer el rol de Calviño, que es un rol que, por otro lado, sí conocemos por algunas filtraciones de los consejos de ministros, que es un rol, digamos, un tanto más constructivo que el que a priori debía jugar José Luis Escrivá, otro de los ministros, digamos, más tecnócratas, de los que se esperaba que plantase, digamos, un frente un poco más pro-ortodoxia económica, cosa que, por lo que vemos, no está sucediendo por su flanco, ¿no? Y entonces la tesis optimista en torno a Calviño es que, bueno, es verdad que España no está cumpliendo los objetivos de déficit, pero peor sería si dentro del gobierno de España Nadia Calviño no tuviese influencia y quien llevase la voz cantante fuesen los socios de Sánchez. Entonces, aunque solo sea por eso, hay mucha gente que está dispuesta a ignorar la realidad, que efectivamente nos dice que Calviño, por mucho que a veces se le llene la boca hablando de estabilidad presupuestaria, de momento es una desestabilizadora presupuestaria, porque ese es su récord al frente del ministerio. Exacto. Entonces, por lo que me dices, la verdad que ojalá que la acaben eligiendo, porque eso podría debilitar la coalición de gobierno, porque yo parto de la base de que cuanto más dure este gobierno sanchista-leninista, digamos, más dura la crisis y más peor va a ser todo. Entonces, en la medida que están ahí, digamos, jugando y caminando un poquito en el alambre, y es difícil medir este juego porque parece casi más sacado de una serie de televisión tipo House of Cards que de algo que podamos entender quienes centramos nuestro trabajo en revisar cifras, datos y números, ¿no? Entonces yo ahí reconozco que se me escapan algunas de los cálculos, pero digamos que la mirada optimista podría darse de dos maneras. Una, que se elija al frente del gobierno de las reuniones del Eurogrupo, ¿no? Para esta jefatura del Eurogrupo, que se elija al candidato irlandés o al luxemburgués, para asegurarnos que propongamos lo que propongamos en España, el grupo de trabajo que coordina a todos los ministros de Economía de la Eurozona va a tener una postura pro-ortodoxia y pro-estabilidad. Claro. Eso sería un argumento en contra de Calviño. Sí. Y luego el otro argumento optimista que se puede tener es el de decir, oye, si le damos fuerza a Calviño, las propuestas más moderadas del partido más moderado del gobierno van a tener mucha más visibilidad que las propuestas más radicales del partido más radical del gobierno. Esa sería la lectura optimista. Pero a mí me parece rizar mucho el rizo. Y yo, francamente, si me preguntas a mí, yo dormiría más tranquilo sabiendo que en la jefatura del Eurogrupo está quien demuestra con hechos que cree en las reglas del euro, es decir, aquellos países que tienen las cuentas cuadradas, punto. Lo demás ya son consideraciones políticas que, como no las conocemos por entero, no sabemos cómo van a terminar. Y la última vez que hubo tacticismos y negociaciones para ver qué pasaba con las reglas del euro entre un país en dificultades y los socios comunitarios, la cosa acabó fatal. Estoy hablando del ejemplo griego. Sí. Bueno, te hago una última pregunta. Acabas de publicar la traducción de un libro de Alberto Alesina y otros autores sobre justamente el tema de la austeridad. Para que los oyentes tengan una idea, ¿cuál es el hilo conductor del libro? Bueno, el libro se llama Austeridad, cuándo funciona y cuándo no. Y es la obra casi póstuma, ¿no?, de Alberto Alesina, porque prácticamente sale a la luz escasos 2 meses antes de su repentino fallecimiento. Sí. ¿Quién es Alberto Alesina? Alberto Alesina es el mayor experto del mundo, o por lo menos está ampliamente reconocido como tal, yo diría prácticamente por cualquier experto en estos temas, a la hora de analizar los programas de reducción y consolidación de la deuda, es decir, cómo los gobiernos de la OCDE, del mundo desarrollado, enfrentan las crisis de deuda y la obligación de recortar sus déficits para evitar, digamos, una situación de quiebra. Eso es a lo que dedicó toda su vida Alberto Alesina, y en esa obra, que está firmada junto con Carlo Favero y Francisco Chiavazzi, que son 2 de sus colaboradores habituales, la tercera en discordia sería Silvia Ardaña, que ahora mismo es la directora del Servicio de Estudios de Goldman Sachs, y Alberto Alesina junto con sus colaboradores en ese estudio lo que nos explica es, 1, que la reducción de gasto es más eficiente que la subida de impuestos a la hora de cuadrar las cuentas, porque tiene un efecto positivo en el crecimiento y en la inversión y por lo tanto hace que las crisis se superen más rápido. Claro. 2,
que España es uno de los países que menos ha optado por esta vía y que más ha intentado atajar los problemas subiendo impuestos, con un resultado que ya conocemos que no ha sido satisfactorio, porque el diferencial de nuestras últimas crisis es que han sido largas, claro, lo cual además hace que las crisis sean más duras, porque se prolonga el golpe sobre las familias durante más tiempo. En tercer lugar, que las reformas importan y que no solo se trata de reducir el gasto, sino también de acompañar esas medidas con políticas de oferta. Entre ellas, por ejemplo, el favorecimiento de la creación de empleo, lo cual sería un llamado no solo a no derogar la reforma laboral, sino a revisar las rigideces que ya se han incluido en el último año, como por ejemplo subida de salario mínimo o control de horarios o la nueva ley de teletrabajo que se está anunciando. No hay que olvidar que en España hay más de 7.000 normas laborales. Tú, que eres un buen experto en el mercado de trabajo, te lo sabes bien. Y por último, la última lección y la más importante de todas, es que, al contrario de lo que podría pensarse, no hay una correlación entre aplicar programas de austeridad y tener menos probabilidades de salir elegido. Porque al final a los políticos les preocupa mucho el salir reelegidos. Claro. Y como dijo en su día Jean-Claude Juncker, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos, ¿no? Y con esa frase cínica y brillante del ex presidente de la Comisión Europea y ex primer ministro de Luxemburgo, claro, pues lo que hace Alsina es comprobar si los datos le dan o no la razón. Y la verdad es que Juncker no tenía razón, y en España tenemos un ejemplo, porque a pesar de que Zapatero no quiso reducir el gasto, el PSOE perdió el poder, y a pesar de que Rajoy redujo el gasto, Rajoy revalidó el poder. Por no hablar de que a nivel autonómico también tenemos muchos ejemplos. El mejor ejemplo es Madrid, que es la comunidad con menos gasto por habitante y, sin embargo, ha tenido la misma mayoría política desde mediados de los 90. Claro. Una mayoría siempre de centro a derecha y siempre con el Partido Popular en el gobierno, sea en coalición o en solitario con mayorías absolutas. Entonces, esas son algunas de las lecciones. El libro está en librerías, se llama, como digo, Austeridad. Y yo creo que es interesante, sobre todo porque la austeridad ya está llamando a nuestras puertas. Claro. Entonces podemos posponerla un año, quizá tirando las ayudas europeas, pero llegará. Y cuando llegue, lo importante es que no llegue vía subidas de impuestos, sino que llegue vía recorte de gasto. Claro, perfecto. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo todas estas reflexiones, estos comentarios. Así que bueno, será hasta otra oportunidad. Encantado, Diego, muchas gracias. Un abrazo.